Buenos días. La clase pasada habíamos señalado el concepto del Estado moderno contrapuesto a lo que denominamos política antigua en base a tres premisas que la modernidad va a poner en cuestión. Y el punto común que atraviesa la puesta en cuestión de estas tres premisas es justamente la noción de sujeto moderno. La modernidad va a explicar el surgimiento de todos los conocimientos del mundo y en términos políticos del Estado a partir del concepto de sujeto moderno. Habíamos señalado también la estructura general de cualquier esquema que llamemos contractualista, basado en un hipotético estado de naturaleza, en primer lugar, un pacto o contrato, en segundo lugar, y en tercer lugar, el Estado, el tipo de Estado resultante de ese pacto. Algunas aclaraciones en relación a este esquema. En primer lugar, hablamos del estado de naturaleza en relación a cómo es o cómo sería, no cómo fue, porque no estamos haciendo referencia a un pasado de la humanidad donde tendríamos que ver cómo efectivamente vivimos los seres humanos, sino que se trata en todo caso de un condicional, cómo serían los seres humanos por fuera de un estado que los controlara, que en todo caso puede derivarse a partir de las características que encontramos en las sociedades y los estados en los que efectivamente vivimos. Si decimos, por ejemplo, con Hobbes, que en el estado de naturaleza los hombres estarían en guerra de todos contra todos, esto no se va a basar en un elemento empírico, en base a estudios históricos donde se señalara que el hombre efectivamente vivió en algún momento de esa manera, sino que va a estar basado en los elementos que vemos en los estados en los que efectivamente ya vivimos. Decíamos, en primer lugar, un estado de naturaleza que es hipotético, no histórico, salvo excepciones. En algunos momentos estos autores contractualistas pueden señalar como ejemplo meramente gráfico algún elemento histórico o empírico, diciendo, bueno, algunas tribus hoy podrían estar viviendo de esta manera, pero esto no es lo central, sino el hecho de que se basa en un elemento hipotético y se funda en la premisa acerca de cómo seríamos los seres humanos por fuera de un estado que arreglara nuestras vidas. Este esquema de estado de naturaleza, pacto y estado lo van a respetar los tres contractualistas. Lo que va a cambiar son las características de cada uno de esos estados. El hecho de si ese estado de naturaleza es de guerra o es de paz, si el hombre vive solitario o agrupado, en familias o solo. También variarán las características del pacto, cómo se hace ese pacto, qué se cede, cuánto se cede, ¿es efectivamente una cesión o es una renuncia, como va a ser en el caso de Hobbes? Y finalmente, la gran diferencia va a ser el tipo de estado que resulte de ese pacto. ¿Va a resultar un estado absoluto que controle casi todos los aspectos de nuestra vida o va a ser un estado mínimo al estilo de Locke, por ejemplo? Pero lo que hay que tener en cuenta es ese esquema del contractualismo y por qué abarcamos a todos esos autores allí. En base a estos tres momentos, un hipotético estado de naturaleza, un pacto y un estado resultante. Para ir a Hobbes, ahora en concreto, Hobbes es un filósofo que vive entre 1588 y 1679. Escribe su gran libro, El Leviatán, en 1651, fundante entonces de la modernidad en términos políticos, modernidad que en términos filosóficos ya estaba determinada, por ejemplo, por la figura de Descartes, que también trató de fundamentar todo nuestro conocimiento a partir del sujeto. En la misma línea, pero en términos más estrictamente políticos, Hobbes va a tratar de fundar entonces la existencia del Estado a partir de este hipotético estado de naturaleza, con la premisa propia de la modernidad y del liberalismo en general, que es la idea de que todo parte del sujeto, poniendo entonces en duda estas premisas que analizábamos la clase pasada. Y la pregunta va a ser, y va a tratar de resolver este problema, dijimos, que se plantea la modernidad,
que es cómo los individuos libres e iguales por naturaleza pactan de cierta manera para crear un Estado. Como seres humanos que no están de por sí destinados a vivir en estados, sin embargo, los crean. ¿Qué se cede? ¿Qué se gana? ¿Y de qué manera se realiza este pacto? En relación a Hobbes, Hobbes es el que más explícitamente se va a oponer a la figura de Aristóteles que veíamos la clase pasada. Aristóteles hablaba de un zoon politikon, de un hombre sociable por naturaleza. Hobbes va a decir, bueno, en realidad el hombre es todo lo contrario. El hombre, en este hipotético estado de naturaleza, cuando no hay un poder que controle las relaciones entre los hombres, en realidad se hace la guerra continuamente, unos contra otros y todos contra todos. Así va a caracterizar Hobbes el estado de naturaleza como un estado de guerra de todos contra todos. La figura contra el zoon politikon griego, en particular de Aristóteles, va a ser la del homo homini lupus, el hombre que es el lobo del hombre, el hombre que se come al otro hombre, que se hace la guerra continuamente si no hay un Estado que lo controle. Dos aclaraciones en relación a esto. Ese hipotético estado de naturaleza no implica tanto que efectivamente estemos haciéndonos la guerra unos contra otros todo el tiempo, sino que se trata más bien de una predisposición continua a hacernos la guerra, de una especie de, y Hobbes utiliza la analogía del clima, de un clima de guerra continuo. Y a su vez es importante señalar que es de todos contra todos, porque al ser los hombres iguales por naturaleza, tienen que mirar para todos lados y cualquiera me puede atacar a mí, me puede hacer la guerra a mí. Entonces la primera premisa central de la que van a partir todos los contractualistas, pero ahora en particular Hobbes, es la igualdad natural de los seres humanos, contra la idea, decíamos, de las jerarquías naturales propia de la antigüedad. ¿Cómo describe Hobbes esta igualdad? ¿Cómo justificamos el hecho de que los hombres y las mujeres somos iguales por naturaleza? Bueno, dice Hobbes, lo justificamos en base al hecho de que no somos tan distintos en facultades mentales y físicas. No hay un hombre tan fuerte, tanto más fuerte que otro, como para no tener miedo, por ejemplo, de que otro hombre vaya a la noche y lo mate. Además, el más débil puede maquinar con otros para matarme en este estado de naturaleza. Y a su vez, en la igualdad psíquica tampoco somos tan distintos y de hecho, la igualdad se plasma en el hecho de que todos creemos ser mejores que otros, dice Hobbes, curiosamente, ¿no? Somos iguales en el hecho de que todos nos creemos mejores que otros, más inteligentes. Es de esta igualdad que se deriva entonces la desconfianza mutua, porque cualquier otro puede acceder a los mismos fines a los que puedo acceder yo. Y de esta desconfianza se deriva, dijimos, la guerra. Una guerra permanente de todos contra todos, que durará todo el tiempo en el que no tengamos un poder que nos controle. Y la creación del Estado entonces se va a hacer en una especie de ecuación pseudo-matemática donde se va a decir, si yo en este estado de naturaleza vivo en una vida breve, miserable, con un temor continuo de que otro me saque lo que yo puedo mantener, porque un elemento central de este estado de naturaleza para describir este estado de guerra va a ser el hecho de que no existe la propiedad. Esta va a ser una diferencia fundamental con Locke. ¿Por qué no existe la propiedad? Porque la propiedad es un instituto. Lo único que existe, dice Hobbes, porque no hay ley, porque no hay justicia, es la apropiación, lo que yo puedo mantener y solo durante el tiempo que pueda mantenerlo. Pero eso no es legítimamente mío, sino que se basa en una mera cuestión de fuerza. Entonces, como no hay un instituto a largo plazo, no puede haber industria, no puede haber arte, casi que no puede haber lenguaje, digamos, no puede haber ninguna creación humana. Y entonces, los seres humanos deciden entre comillas, ¿no? Por ciertas pasiones que los inclinan hacia una vida más pacífica, salir de este estado de naturaleza. Pactar para crear un estado, decíamos, en base a una especie de ecuación donde se planteará entonces ¿qué es mejor, si se quiere? Si el temor es ineliminable, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener miedo de todos contra todos
o temerle solo a uno que tenga el poder de todos, mientras los demás no tienen ningún poder. Y esta va a ser la apuesta de Hobbes en base a fundar la necesidad de un Estado absoluto, una necesidad, decíamos, cuasi matemática, en el sentido de que si no cedemos todo, que si no creamos un monstruo que, ¿no?, con garrote, que Hobbes llama Leviatán, en referencia a este monstruo bíblico, un Estado que sea absolutamente inmenso y poderoso, si no lo hacemos, si alguno se queda con cierto poder para sí, entonces habría guerra, porque le temeríamos al que está al lado. Mientras que si renunciamos al poder ilimitado, pero infructuoso, que tenemos en el estado de naturaleza por sobre todas las cosas, para que solo uno lo tenga y ninguno del resto lo tenga, viviremos en paz entre nosotros. Esto no implica que el estado de naturaleza se elimina, porque el estado de naturaleza permanece entre el soberano y los súbditos, porque el soberano no pacta con nadie. Nosotros lo instituimos, pero él puede hacer lo que quiera, incluso durante el estado. Y a su vez, el estado de naturaleza, y tan poderoso es, que permanece latente continuamente en el estado y amenaza todo el tiempo con resurgir. Pero por eso necesitamos, dice Hobbes, estados poderosos que controlen lo más posible esa tendencia natural a hacernos la guerra y traten de durar lo más posible. Las consecuencias de este poder absoluto van a ser entonces que vamos a ceder todo lo que tenemos en ese estado de naturaleza en pos de que el Estado garantice la paz y la seguridad. Es el ejemplo de un Estado entonces absoluto, donde los súbditos no pueden cambiar de forma de gobierno, no pueden rebelarse porque instituyeron el propio Estado, no pueden criticar nada de lo que haga el soberano. El único ámbito de libertad que queda es en el silencio de la ley, pero todo lo que diga la ley debe ser respetado porque esa fue la apuesta que hicimos para salir del estado de naturaleza.